Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy Luis, bienvenidos a Hoy Estoy Visitando. En el video de hoy es una pequeña continuación del video que hizo Javier sobre la cuestión de su experiencia trabajando o consiguiendo trabajo aquí en Nueva Zelanda. Si no han visto ese video, se los dejo aquí o acá. Y también sobre el video de Javier quise hacer un pequeño análisis o una pequeña crítica hacia la situación que estamos viviendo actualmente en Nueva Zelanda con la búsqueda de empleo. Obviamente la cuestión de la búsqueda de empleo pues depende de cada persona. Hay gente que a los 2, 3 días ya tiene trabajo y así como hay personas que pueden estar 2 semanas, 3 semanas o incluso un mes sin conseguir trabajo. Obviamente esto depende pues de qué tanto se muevan las personas, qué tanto pues envíen a lo mejor los CVs o vayan a los lugares a buscar trabajo directamente. Y pues obviamente también al nivel de ingreso o de experiencia que tengan, depende de los puestos que se estén buscando. Pero esto más que nada sobre la situación de qué tan capacitado o no capacitado estás, es un poquito más, como les digo, un análisis de lo que está pasando. Como saben, pues el COVID afectó a todos los países. En su momento, cuando se abrieron las fronteras aquí en Nueva Zelanda, pues no había prácticamente trabajadores, tenían una escasez de mano de obra muy grande, lo que provocó que el gobierno tomara pues diferentes estrategias pues para conseguir lo que ellos necesitaban en su momento, que era pues mano de obra. Una de estas fue, por ejemplo, que a las personas que habían sacado la visa en 2020, me parece, 19, pero que no pudieron viajar, pues se las dieron en el año pasado, en el 2022. Y justamente a estas personas que llegaron en septiembre del año pasado y que su visa se les iba a vencer en septiembre de este año, pues se les dieron una extensión hasta marzo del próximo año, lo que provocó que pues ellos también se pudieran quedar. Aproximadamente en esta situación fueron cerca de 7,500 personas. Ahí ya lo podemos poner que hay 7,500 personas más o menos, más que están compitiendo por las mismas vacantes que a lo mejor pues si no se hubiera dado esta situación, pues fuera para los visas de este año. Otra es que algunos países incrementaron la cantidad de visas. Un ejemplo es España, que pasó de 200 visas a ahora 2,000 en este año. Nuevamente, pues ahí hay mucha más competencia. También hay países que tienen más tiempo para la visa. Un ejemplo, México tiene 12 meses, pero lo que es Canadá me parece que tiene la opción de o 12 meses o 23 meses. Y UK me parece que a partir del 1 de julio tiene lo que son hasta 3 años de visa. No tanto la cantidad de visas que se da o el tiempo de la duración de la visa, pues nos puede afectar tanto. Lo que sí nos afecta mucho es la cantidad de tiempo que puedes trabajar para cada empleador y cómo pues esto no es de forma equitativa, lo cual provoca que pues algunos países se vean más afectados y que pues se les sea mucho más difícil conseguir trabajo. Ahorita les voy a poner aquí como una pequeña lista de los países y de cierta información que pude ahorita investigar en la parte de inmigración de Nueva Zelanda. Un ejemplo, para México tenemos la cantidad de 200 visas por año, la cual tiene una duración de 12 meses, pero que solamente podemos trabajar con el mismo empleador durante 3. Esto significa que pues tenemos que conseguir 4 trabajos en caso de que queramos trabajar durante todo el año. Chile tienen 940 visas y ellos pueden trabajar 6 meses durante cada empleador. Es decir, ellos solamente tendrán que conseguir 2 trabajos en vez de 4 como México. Argentina, ellos pueden trabajar durante todo el año con el mismo empleador y tienen 1,000 visas al año. Uruguay, ellos también pueden trabajar durante todo el año con el mismo jefe y ellos tienen 200 visas. España, ellos tienen también 12 meses de visa y pues pueden trabajar con un solo empleador. Y como les dije hace un momento, se les acaban de incrementar sus visas a 2,000. Estados Unidos, ellos tienen visas ilimitadas y pueden trabajar durante 12 meses con el mismo jefe.
Canadá, ellos tienen 12 o 23 meses y pueden trabajar con el mismo jefe durante toda la extensión de su visa. Obviamente, no sabemos aquí, creemos que no es una cuestión de discriminación, sino que a lo mejor las personas en México que llevan la cuestión de los tratados o de los convenios, pues literalmente que desafortunadamente pues no saben negociar a lo mejor y que pues los ciudadanos mexicanos nos vemos afectados por esta situación. Porque, un ejemplo, pueden pensar ustedes, ay, son 3 meses o ay, es un trabajo como de hospitalidad o en restaurantes o en McDonald's o en Burger King o en cualquier empresa, pero literal nos hemos encontrado muchos mexicanos con la situación de que incluso no nos quieren contratar en esos trabajos que literal son trabajos que a lo mejor las personas de aquí de Nueva Zelanda no los quieren hacer, pero que si ellos tienen la opción de darle a lo mejor un ejemplo a una persona de Chile o una persona de Argentina que puedan trabajar durante 6 meses o durante 12 meses y a un mexicano que pueda trabajar solo 3 meses, pues obviamente ellos les dan la prioridad a personas que pueden durar más tiempo en el trabajo por la cuestión pues de la curva de aprendizaje, de que a lo mejor mientras les estás enseñando todas las situaciones o todas las actividades que tiene que hacer, que a lo mejor las aprendes en 2 semanas o puede ser que las aprendas en un mes y medio, cuando ya casi te vas a tener que ir porque pues tu visa no te permite trabajar durante más tiempo. Y obviamente aquí nosotros, o al menos yo lo entiendo, viéndolo de vista desde las empresas, pero pues obviamente creo que también esto afecta muchísimo a las personas que tenemos pues una desventaja hacia otros países. Obviamente también entendemos que pues fue la situación a lo mejor de que pues de las estrategias que usó el gobierno de Nueva Zelanda, que incluso México también se vio beneficiado, porque el año pasado hubo una fecha extraordinaria para dar visas, es decir, el año pasado en vez de darse 200 se dieron 400. Pero volvemos a lo mismo, a lo mejor de nada sirve tener aquí a 400 mexicanos que van a estar batallando para poder conseguir un trabajo de 3 meses. Y algo muy importante, chicos, esto no es a lo mejor como de, ay, sí, un video de odio contra otros países, solamente a lo mejor es una crítica y pues simplemente eso, me gustaría que a lo mejor las empresas fueran un poco más comprensivas en la cuestión de, pues oye, a lo mejor suena feo, pero pues son trabajos de entrada, son trabajos que muchas personas no quieren hacer y que las personas que sí los queremos hacer, pues sí es feo que no te den la oportunidad por una restricción de tu visa. Esperemos que pues este video a lo mejor, que creemos que no, que creo que no, pero que este video a lo mejor llegue pues a oídos de México, a oídos de la gente de Nueva Zelanda que lleva este tipo de convenios para ver si se pudiera hacer algo. Porque la verdad sí es muy difícil pues venirte con tus ahorros y que a lo mejor aquí pues no puedas ni siquiera conseguir trabajo como para subsistir o que incluso te tengas que regresar al país porque ni siquiera es como que tú digas, ay, te va a alcanzar muchísimo para viajar, porque pues realmente el dinero de México, aquí tú lo acabas, lo que te piden ellos para las primeras semanas o meses, literalmente yo creo que se te acaba en 2 meses, 3 meses. No te sirve del colchón y no te sirve como para que tú digas, ah, pues vengo con ese dinero a conocer todo el país, porque pues realmente no es suficiente. Lo que sí pueden hacer, que es lo que mismo que les mencionó Javier en su video, es la cuestión de que a lo mejor creen redes de apoyo, consigan amigos de diferentes países, que estén a lo mejor en todo tipo de trabajos y que ellos mismos a lo mejor los referencien. Para que los mismos amigos te recomienden un tipo de trabajo y que a lo mejor si ellos realizaron un muy buen trabajo y se les va a acabar su contrato, pues de que a lo mejor digan, ay, mira, tengo una persona que pues yo lo conozco y es muy trabajador o muy trabajadora y que a lo mejor ustedes mismos puedan ir cubriendo como esas mismas vacantes que dejan sus compañeros. Y pues eso es todo por hoy, chicos. No se nos olvida, todavía tenemos pendiente el video de mi experiencia en el trabajo, que yo creo que se los estaremos subiendo la próxima semana. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les guste este video. Y pues solamente eso.
Si conocen de algún trabajo me avisan porque ya se me va a acabar mi contrato. Hasta luego.